Bueno, y vamos a así leer la palabra del Señor, el capítulo 16 de Juan. Vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 33, que es el final del capítulo. Y dice así la palabra en el nombre de Jesús, dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué voy? Y porque yo voy al Padre. Versículo 18, decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará, y vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo otra vez. Dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora crees? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por la bendición de poder estar aquí delante de tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo, pudiéndote adorar, pudiéndote exaltar, Señor. Y mi Dios, en este momento, estando aquí para oír tu voz, sabemos que tu palabra es verdad, que tu palabra no cambia, es viva, Señor, y que es más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetra el corazón, el alma, los tuétanos y todo pensamiento, por más profundo que sea. Señor, nosotros reconocemos que nuestras vidas, Señor, dependen de ti, y tú eres el único que las puedes transformar, que las puedes, Señor, fortalecer, el único que puedes guiarlas, Señor, por la verdad. Y por eso en esta mañana queremos oír tu voz. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, Señor, y que nosotros seamos sensibles a esa voz de tu Espíritu, Padre. Quita todo orgullo, quita toda rebeldía, quita toda necedad,
Todo aquello que no proviene de ti, quítalo para que nuestro corazón pueda recibir tu palabra y podamos oír tu voz en esta mañana. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Bueno, la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, en Juan también, y hablábamos sobre la obra del Espíritu Santo. Y veíamos que el Espíritu Santo tenía una función en el no creyente, y esa función es convencerlo de pecado, convencerlo de justicia y convencerlo del juicio de Dios, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo el que puede traer la transformación en el corazón del ser humano. Nosotros solamente podemos compartir la palabra, podemos compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, pero en realidad es el Espíritu Santo el único que puede convencer al corazón. Y también veíamos que el Espíritu Santo con el creyente pues nos lleva a toda verdad. Nosotros necesitamos ser iluminados, nosotros necesitamos ser instruidos, y es el Espíritu Santo el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos guía por toda verdad, porque como seres humanos nosotros tenemos sentimientos, emociones, y muchas veces nosotros si no tenemos cuidado, somos controlados por esos sentimientos o emociones. Entonces, tú y yo como hijos de Dios debemos de entender que ya no caminamos por lo que sentimos, ni por lo que pensamos, ni por lo que vemos aún, sino ahora caminamos por lo que dice la palabra de Dios, porque creemos que esta palabra de Dios tiene más veracidad, más poder, más seguro que lo que yo mismo siento, porque la Biblia dice que aún nuestro corazón es engañoso y nos llama a examinar nuestro corazón, porque todos en cierta manera, ahí en Proverbios dice que pensamos que de nosotros mismos lo mejor, pero dice Dios es el que conoce las intenciones del corazón. Entonces hay que examinarnos, y la manera de examinarnos es viendo qué dice Dios. ¿Y cómo sabemos qué dice Dios? A través de su palabra. ¿Y cómo es que nosotros se nos abre el entendimiento? El Espíritu Santo es el que viene y nos da y nos enseña y nos revela cuando nosotros nos acercamos sinceramente. Y por eso es tan importante vivir una vida buscando agradarle a Dios, buscando la pureza, la santidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu, como dices, el Espíritu Santo, o sea, Él busca, ¿verdad?, en la vida de cada creyente esa santidad. Nosotros hemos sido separados para Dios, hemos sido separados para servirle, para agradarle, para hacer su voluntad. Entonces el Espíritu Santo, cuando nosotros desobedecemos eso y nos vamos haciendo las cosas de la carne en vez de lo que agrada y alimenta al Espíritu, pues lo contristamos. Entonces perdemos la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, y por eso muchas veces nos desviamos de donde nos debemos de desviar, ¿verdad? Entonces eso veíamos la semana pasada, y ahora seguimos hablando de lo que Jesús termina aquí, básicamente el discurso de despedida. Este discurso que empezó en el capítulo 13, en el cual Él se está despidiendo, dando de alguna manera palabras de aliento a sus discípulos, palabras de fortaleza, compartiendo promesas, tratando de alentar su corazón porque viene un momento muy difícil. Saben ellos que se va, que los va a dejar, no entienden lo que está pasando en realidad, y Jesús sabe que viene un momento más difícil, aun cuando lo aprendan, lo crucifiquen, y entonces Jesús está tratando con todo esto de advertirles, de aconsejarles para que ellos puedan enfrentar este momento. Y veamos aquí en el versículo 33 de lo que acabo de leer, y dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. El título de esta enseñanza se llama La tristeza se convertirá en gozo. Entonces, lo que vemos aquí en esta enseñanza, en este pasaje que vamos a estar estudiando, es que nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza grande, pero en sí esa esperanza que Jesús promete es para el futuro, para la vida venidera, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender eso, porque al pueblo de Israel le sucedió. El pueblo de Israel estudiaban la palabra,
cada día de reposo iban y se les enseñaba la palabra. Ellos esperaban al Mesías, sabían que iban a venir, pero ellos tenían en su mente otro tipo de Mesías, un tipo de Mesías que iba a venir, que iba a derrotar al imperio romano, que iba de alguna manera a gobernar sobre todo, y ellos iban a gobernar juntamente con el Mesías. Ellos querían a ese Mesías que les diera poder, que les diera felicidad, que les diera tal vez riquezas y todo lo que es, pero en este mundo. Entonces, cuando viene Jesús y se presenta como el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, pero resulta que este Mesías no viene a pelear con armas terrenales, y este Mesías no viene a levantarlos a ellos a poder sobre todo. Entonces, si no, este Mesías viene a dar su vida, pues no es el Mesías que ellos querían, no es el Mesías que ellos estaban esperando. Y de repente nos puede pasar a nosotros como hijos de Dios también lo mismo, como cristianos. Tenemos que entender que Jesucristo no vino a prometernos una vida de felicidad completa aquí en este mundo. Él no vino a prometernos riquezas en este mundo. Él no vino a prometer de que nunca nos íbamos a enfermar. Él no vino a hacer esas promesas. Él vino a salvar nuestras almas del infierno. A eso vino Él. Y lo vemos a través de la Biblia. Él no se presenta como alguien que te promete que ya nada más lo sigues y obedeces su palabra y nada va a suceder a tu vida, vas a estar en una vida perfecta. Él no es lo que... Y es lo que les está enseñando a estos discípulos aquí. En el pasaje pasados veíamos que dice, el mundo los va a aborrecer. Aún sus familias van a de repente a estar en contra de ustedes por la fe que han confesado en mí. Entonces, aquí vemos lo que sí garantiza Jesús, es como les digo, lo que el título dice, la tristeza se convertirá en gozo. Él dice que un día todo esto va a pasar y que vamos a estar en su presencia donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más enfermedad. Eso sí lo promete. Pero de que vamos a estar exentos o excluidos del dolor, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad, de persecución, Él no lo dice. Entonces, nuestra esperanza es para el futuro, nuestra esperanza no es para esta vida. Dice, nuestra esperanza es gloriosa porque Él promete que un día vamos a estar en su presencia para siempre. Y antes de entrar versículo por versículo al estudio, quisiera apoyar todo esto que hablo del sufrimiento como cristianos, y le digo, es bueno estar meditando en esto. ¿Por qué? Porque usted lo que estamos viendo es el principio. Nosotros tenemos que orar por paz, tenemos que orar por que la gente venga a Cristo, y todo eso. Y la realidad es que no todos van a venir a Cristo, y la realidad es que no va a venir la paz completa. ¿Por qué? Porque la Biblia se va a cumplir como se ha cumplido, y los tiempos se están acercando donde va a haber persecución. Y nosotros tenemos que irnos preparando para todo eso. Pero tenemos que prepararnos con la esperanza y la seguridad que es solamente por un tiempo, y después vamos a estar en la presencia de Dios para siempre. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9, voy a estar leyendo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, Él nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo por medio de Jesucristo y su resurrección. El versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y vemos que aquí está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida que viene después de esta vida. Dice, nos dio una herencia incorruptible. Todo lo de aquí va a pasar, todo lo de aquí es perecedero, pero lo que está preparado para nosotros, ¿verdad?, es incorruptible y está reservada para todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo. Pero es allá en los cielos, no aquí en la tierra, en los cielos. Versículo 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es muy importante, nosotros tenemos que seguir confiando. La fe es bien importante. Tenemos que seguir creyendo que Dios está en su trono, está en control, y Él
todo lo que está sucediendo, de alguna manera, si está pasando, Él lo está permitiendo, pero Él está en control. Y mientras nosotros estemos en Él, nosotros estamos seguros. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, dice, la salvación. Nosotros hemos creído que somos salvos. La palabra nos dice eso, que desde el momento que aceptamos a Jesucristo y que hubo un arrepentimiento sincero, somos salvos. Pero realmente la salvación en sí se manifestará en aquel día completamente donde estemos en su presencia, que está preparada para ser manifestada, dice, en el tiempo postrero. Está hablando en la vida después de esta vida, la vida eterna. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ¿sí? Aunque sea por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Quién determina si es necesario? Es Dios, ¿verdad? Él es el que determina por qué pasamos o qué es lo que tenemos que sufrir. Pero de que va a haber sufrimiento, va a haber sufrimiento. Por eso dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sí? Si el oro o las cosas perecederas son probadas, ¿verdad? Que aquí nos habla que también nuestra fe sería probada. Y por eso es que nosotros debemos de seguir adelante, a pesar de las circunstancias, dificultades o todo lo que vemos. Nuestra confianza está en Dios, está en Jesucristo. El versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sí, el fin de nuestra fe no es vivir feliz para siempre en esta tierra. El fin de nuestra fe no es no pasar por ninguna enfermedad. El fin de nuestra fe no es nada que pertenezca a este mundo. El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, porque hemos entendido que fuera de Cristo el hombre está perdido y el mundo ha sido juzgado. Y viene un día de juicio en el cual todo aquel que no tenga a Jesucristo en su corazón va a ser mandado al infierno. Entonces tú y yo, ese es por lo cual estamos aquí en esta tierra, en este mundo luchando, porque hemos entendido que de Jesucristo depende la salvación de nuestra alma y que esta vida es un sueño, esta vida es un suspiro y va a pasar. Lo que viene adelante, esto es lo glorioso, es lo maravilloso, la vida eterna. Esa es la que vale la pena. Por eso, aunque tengamos que sufrir por un momento, vale la pena esperar. El Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Dios de toda gracia. Sabemos que hemos sido salvos por gracia, pero esa gracia no para solamente en salvarte. La gracia de Dios continúa y es la que te ayuda a vivir la vida en Cristo Jesús. La gracia de Dios no es para que uno siga pecando. La gracia de Dios es para ayudarte a vivir una vida que glorifique el nombre de Dios. Dice, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Somos privilegiados. Ahora hemos sido invitados. Somos parte de la familia de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. ¿Ok? Pero hay un tiempo. Y dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. El sufrimiento, el padecimiento tiene un propósito y es que Dios trabaje en nuestras vidas. Y Pedro sabía bien esto. ¿Por qué? Él había experimentado. Él había experimentado como humano, ¿verdad? Lo que es sufrir, lo que es aún fallarle a Dios. Pero por medio de todo eso, ahora, ¿verdad? Dios lo había
perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido, que ahora era un instrumento grande para llevar el mensaje del Señor. Y bueno, entonces quería nada más decir eso antes de comenzar, porque son tiempos difíciles y nosotros tenemos que entender, no se puede seguir predicando un evangelio en el cual está pintando que acepta a Jesús y todo va a ser felicidad. Eso no es lo que el evangelio nos dice. Hay grandes bendiciones en seguir a Jesucristo, hay grandes bendiciones en seguir los mandamientos, te protegen, te guardan, te evitan consecuencias, pero va a haber sufrimiento de todos modos. Y en estos últimos tiempos vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar por enfermedad, pero Jesucristo está con nosotros. Y por eso decía el versículo 33, en este mundo tendráis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Amén. Nuestra esperanza entonces no se trata de este cuerpo y esta vida. Nuestra esperanza se trata de la salvación de nuestras almas y de pasar la eternidad en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Entonces el versículo 16 decía, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Esta es una frase que Jesús había usado ya en varias ocasiones en el Evangelio de Juan. No lo voy a leer, pero si usted después lo quiere buscar, Juan 7:33, 12:35, 13:33 y 14:19, Jesús menciona frases como esta, ¿verdad? Todavía un poco. Y hay diferentes opiniones sobre qué quería decir Jesús cuando decía se expresaba de esta manera. Y les voy a mencionar tres. Una de las opiniones de lo que a Jesús se refería cuando decía esta palabra, dice que se refería a su aparición después de la resurrección. La segunda opinión dice que está hablando de la segunda venida de Jesús, cuando Él regrese otra vez, ¿verdad? Ya no como vino a sufrir, sino que viene, ¿verdad?, con poder y gloria. Y la tercera opinión es que está hablando de la venida de Jesús en y por el Espíritu Santo. Y en realidad yo me inclino más porque está hablando sobre su aparición después de la resurrección, porque dice, todavía un poco y no me veréis. Faltaba poco para que él fuera arrestado y fuera crucificado. Dice, todavía un poco y no me veréis, le está hablando a sus discípulos. Dice, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces sabemos que Jesús, después de que resucitó al tercer día, por 40 días dice que se le estuvo apareciendo a sus discípulos, ¿verdad? Y hablando con ellos y enseñándole muchas cosas. Entonces está refiriendo, en mi opinión, a ese momento en el cual los deja, va a la cruz, muere, está en la tumba 3 días, resucita y después se aparece a ellos y lo vuelven a ver. La otra parte del versículo 16 dice, porque yo voy al Padre. Se había llegado la hora de que Jesús regresara a la gloria que le pertenecía. Juan 13:1 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces vemos que era tiempo de que Jesús regresara a la gloria que a Él le pertenecía. Tenemos la esperanza de estar con Él por la eternidad en ese lugar con Él, ¿verdad? Y Juan 17:24 nos dice así, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Sí vemos que Jesús está a punto de regresar al Padre, está a punto de ir a sentarse a la diestra del Padre, a retomar la gloria que a Él le pertenece. Y lo glorioso de aquí es que podemos ver que un día nosotros también vamos a estar en su presencia. ¿Por qué? Porque dice aquí, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también vosotros estén. Y qué preciosa promesa. Y por eso vale la pena nosotros permanecer firmes, porque
es cuando nosotros estemos en su presencia, todo lo demás se va a olvidar. El versículo 17 nos dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. Dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Y el versículo 18, decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Habían muchas dudas y muchas preguntas entre los discípulos. La verdad es que no lograban entender verdaderamente. Habían estado con Jesús 3 años y medio, pero aún creían en Él, pero muchas cosas no las entendían. Todavía, acuérdense que el Espíritu Santo no estaba en ellos, todavía muchas cosas a ellos les eran de alguna manera escondidas y no las llegaban a comprender en su totalidad. Y eso lo veíamos en el capítulo 14 de Juan, cuando Jesús está tratando de alentar su corazón, diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así yo lo hubiera dicho. Y está hablando todas estas palabras y entonces de repente Tomás, ¿verdad? Jesús le dice: ustedes saben el camino, porque Él les está explicando. Y dice Tomás: pues ¿cómo? No sabemos. O sea, les explicaba, pero no lograban entender, ¿verdad? Y luego también Felipe, en el versículo 7 de ahí del capítulo 14, le dice Jesús: si me conocéis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, Jesús les hablaba y les instruía, pero aún ellos no podían entender en su totalidad lo que Él estaba hablando, ¿verdad? Entonces vemos que en el caminar con Cristo no siempre tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas. Hay cosas que no logramos entender y hay cosas que Dios nos las va revelando poco a poco. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir en nuestra fe. O sea, confiar que Dios a su tiempo nos revelará su verdad. Porque muchas veces gente, por una duda que tiene, su fe se desmaya porque no logra entender algo en ese momento. ¿Por qué está pasando esto si sirvo a Dios? ¿Por qué está pasando esto si nos decimos que estamos en la verdad? ¿Por qué está pasando esto si yo oro? Muchas veces no vamos a lograr entender por qué está pasando en ese momento lo que está pasando. O no logramos con claridad oír la voz del Espíritu Santo, pero tú y yo como hijos de Dios nos corresponde seguir confiando en que Dios está en control y que Dios a su tiempo, Él nos revelará y nos guiará y nos enseñará por qué sucedió esto. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es no apartarnos de nuestra fe en Él, porque solamente en Él está la seguridad. Versículo 19 dice: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Jesús sabemos que conoce los pensamientos de cada persona. Y por eso es que nosotros, aún en nuestros pensamientos, tenemos que tener cuidado, porque muchos dicen: bueno, no estoy haciendo nada, no me están viendo hacer nada, estoy ok, pero Dios sabe cada uno de nuestros pensamientos. Él dice su palabra que es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Entonces, la santidad y la fidelidad a Dios empieza desde qué traes en tu mente. Uno tiene que tener cuidado con lo que está pensando. Y dice que llevemos todo pensamiento sujeto a la voluntad de Cristo. Tú y yo como cristianos tenemos que reprender aquello que no le pertenece ahí, que no alaba y no glorifica a Dios. Entonces vemos que Jesús conoce los pensamientos de todas las personas y dice Juan 6, 60 y 61, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo:
Entonces vemos que sabiendo Jesús en sí mismo, entonces Jesús sabe todo lo que estamos pensando y por eso sabía lo que sus discípulos estaban preguntándose unos a otros, ¿verdad? En ese momento, con dudas, preguntas y temores. El versículo 20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando oímos la palabra desierto, Jesús está haciendo un llamado a poner mucha atención a lo que está diciendo. Y de alguna manera está diciendo que lo que está diciendo lo está garantizando Él y es algo que va a suceder. Dice, porque lo que va a decir es una gran verdad que se va a cumplir. Entonces, cuando oímos la palabra desierto, es que es un llamado a poner mucha atención y a poner confianza en lo que Él está diciendo. Y aquí le dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. O sea, Él les está asegurando que van a sufrir, que van a pasar por esto. Están a punto de ver a su maestro ser golpeado, ser crucificado, todo lo que pasó. Dice, de cierto, o sea, tengan por seguro que van a pasar por estas cosas. Y va a haber un momento de sufrimiento, de dolor, de duda. Pero, dice, el mundo se va a alegrar. Aquellos que no me siguen, que no me conocen, que no creen en mí, se van a alegrar. Pero, dice, aquí está el pero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, eso es la esperanza por la cual tú y yo vivimos. Que no importa lo que suframos, pasamos en este mundo, al final de todas las cosas, todo eso se nos va a olvidar. ¿Por qué? Porque lo que viene para nosotros va a ser algo glorioso, que tú y yo no nos alcanzamos en realidad ni imaginar, ¿verdad? Nos quedamos muy cortos a lo que verdaderamente va a suceder. La garantía de la promesa de Jesús no solamente incluye gozo, sino también garantiza que habrá lloro y lamento, o sea, sufrimiento en la vida del creyente, pero al final todo valdrá la pena, pues el sufrimiento quedará en el olvido cuando veamos a Jesús cara a cara y obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma, que es lo que veíamos en Pedro, que el fin de nuestra fe, o sea, el propósito de nuestra fe, lo que nosotros estamos realmente buscando al estar aquí, aún en estos momentos que otra gente no estaría, es eso, porque sabemos que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestra alma, es lo que estamos. Marcos 16, 9 y 10 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, al primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando, ¿sí? Jesús les dice antes de que fuera a la cruz que iban a sufrir, que iban a llorar. Y aquí vemos que verdaderamente había sido algo muy difícil. Y Jesús se aparece a María Magdalena, esta va a contarle a los discípulos y cómo los encuentra. Los encuentra tristes y los encuentra llorando. Pero después vemos que cuando ven a Jesús, que resucitó como Jesús había dicho, pues se pusieron muy contentos, se les olvidó, todo lo que pasaron se les olvidó. Y así va a pasar con nosotros, aunque suframos en esta vida, aunque tengamos que pasar lo que tengamos que pasar, el día que estemos en la presencia de Él, ¿verdad? Y Señor, era verdad todo lo que dijiste, porque a veces uno lo dice, ¿verdad? Pero a veces allí está como, no tenemos esa, pero cuando ya estemos en la presencia de Él, Señor, era verdad todo lo que decías, ¿verdad? Y nos vamos a gozar en su preciosa presencia. Y es algo maravilloso. El versículo 21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo, ¿sí? Y aquí nos compara, ¿verdad? Jesús había, en la palabra de Dios se usa esta ilustración mucho, ¿verdad?
sobre la mujer, sobre los dolores de parto. Y el enfoque aquí es la actitud de la madre en el antes y el después del parto. Yo me recuerdo, ¿verdad? Yo no tuve los dolores, pero mi esposa sí. Entonces, especialmente del primero que lo está ahí a un lado, fueron 20 horas de muy difícil, ¿verdad? Entonces, los dolores, olvídese, no me quiero ni acordar. Yo hasta temía por la vida de mi esposa. Y pues yo al último me enojé hasta con el doctor, hasta me peleé con él, porque pues yo pensé que iban a morir ella y el niño de tan difícil que estaba la cosa. Y pero cuando ya nació y salió, pues se le olvidó uno todo, ¿eh? Ya, entonces empieza uno a llorar, pero de felicidad, de gusto, y se le olvida todo lo pasado. Y el Señor así dice, ¿verdad? Compáralo, el sufrimiento del cristiano, que es algo difícil, es algo muy difícil, pero todo eso se nos va a olvidar cuando estemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y nuestras almas estén, ¿verdad?, con Él gozando por la eternidad. El versículo 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Estaba hablando cuando después de la resurrección se encontraría con ellos y se darían cuenta que todo lo que Él les había dicho era verdad. Y en el capítulo 20, versículo 20 de Juan dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sí? Está hablando después de que Jesús resucita, se les aparece y les muestra aún las heridas de sus manos, la herida de su costado, y dice que en ese momento los discípulos ya no estaban llorando, sino se regocijaron viendo al Señor. Y es lo mismo que vamos a experimentar tú y yo. Gloria a Dios por eso. Dice el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. En aquel día está hablando cuando se reúna con ellos después que resucite. Ahí, eso es lo que estaba hablando Jesús. En aquel día, dice, ya no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Ahí está hablando de preguntar, de buscar respuestas, ¿verdad? Y Él dice que todas sus respuestas, de alguna manera, esas preguntas, todo se quitaría porque ahora recibirían respuesta a esas preguntas que ellos tenían. Todo lo que quieren saber, pídeselo al Padre en el nombre de Jesús. Todas sus preguntas que ellos habían pensado o aún expresado durante este discurso de despedida de Jesús, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 de Juan, iban a ser contestadas cuando Jesucristo se les apareció después de que resucitó. El versículo 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí está hablando de la oración, ¿verdad? Dice, ante el Padre en el nombre de Jesús. La oración debe de ser con fe. Cuando nosotros oramos a Dios debemos de creer lo que dice, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, tenemos que creer. Obviamente estamos hablando de las cosas que son conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque el nombre de Jesús no es una varita mágica para darme lo que yo quiera, pero el que anda caminando con Cristo, que anda caminando en el Espíritu, va a buscar las cosas que pertenecen al reino de Dios. Y Dios está listo para obrar y manifestarse en las cosas que pertenecen al reino de Dios y glorifican su nombre, ¿verdad? Porque todo lo que Dios hace es para glorificar su nombre. Él es el único que es digno de toda gloria y honra. Él no contesta oraciones para que el hombre sea enaltecido y se enorgullezca. Esas oraciones no, son aquello que glorifica el nombre de Dios y que habla a las almas para que vengan al arrepentimiento. Eso es donde Dios, ¿verdad?, obra. Obviamente, nosotros como cristianos clamamos, pedimos, nos enfermamos, una situación difícil, nuestra familia, necesidades, y también Dios va
está ahí, su palabra dice que Él está ahí para suplir nuestras necesidades. Entonces podemos acercarnos a Él confiadamente a pedir todas estas cosas, porque dentro de su voluntad y su propósito también es que suplir nuestras necesidades, no darnos para, ¿verdad? A veces Él lo hace con otros propósitos, pero Él lo que sí es que va a suplir nuestras necesidades. Dice, entonces la oración debe ser con fe, creyendo desde la primera vez que pedimos que Dios oyó nuestra oración. Por la misma, dice, pero a la misma vez la Biblia nos enseña que la oración es comunión con Dios, y esa comunión nos debe llevar a tener confianza en Dios y seguir pidiendo cuando la respuesta tarda, porque sabemos que a veces nuestra respuesta, aunque Dios está dispuesto a contestarla o la ha contestado, no llega rápidamente, y tú y yo como cristianos no podemos decir, oye, ya lo pedí con fe y ya no voy a volver a orar. Si no llega, tenemos que seguir orando, confiando en que Él está oyendo nuestras oraciones. Ahí en el libro de Daniel nos dice que estaba orando, y Dios le dio la respuesta desde el primer día que oró, pero no debemos de olvidar que hay una lucha espiritual, y a veces la respuesta de Dios no llega porque está el enemigo tratando de robar esa bendición, y nosotros tenemos que seguir insistiendo, y si es la voluntad de Dios, va a llegar, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que seguir orando nosotros. Mateo 7:7-8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces podemos ver aquí que nosotros tenemos que estar buscando, pidiendo, orando constantemente. Eso debe ser nuestra vida, a cualquier necesidad o a cualquier petición que tenemos sobre nuestras familias, para que vengan al conocimiento de Dios, o para que el reino de Dios siga avanzando. Cualquier necesidad, nosotros tenemos que seguir pidiendo y confianza, creyendo que Dios nos oye. Dice el versículo 25, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. O sea que alegoría, en sentido figurado, quiere decir. Las enseñanzas de Jesús se revelan al hombre dependiendo de nuestro corazón. Vemos cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él se dice que le enseñaba a las multitudes, y a algunos se les abría el entendimiento y a otros se endurecían más y no entendían. Y la razón, ¿por qué? Porque Jesús conoce el corazón, y depende el corazón de cada persona, así es como Dios se revela a cada uno de nosotros. Entonces, aquellos que su corazón no está conforme Dios quiere, o está enorgullecido o tiene orgullo, Dios sabe. Entonces no tiene fe, no quiere creer, y tiene orgullo en su corazón. Entonces Dios lo deja, ok, ¿quieres eso? Ok. Entonces no es que Dios lo quiera endurecer o quiera cubrir la verdad de Él para que no la entienda, simplemente que su corazón no está dispuesto y no está listo en ese momento, ¿verdad? Pero cuando tu corazón está dispuesto y es un corazón humilde y quiere de Dios, Dios abre el entendimiento para que nosotros podamos entender claramente lo que Él está anunciando. Dice Marcos 4, 10 y 11, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de Él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea, sabemos nosotros que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, muchas cosas que no entendíamos antes se nos fueron ahora reveladas. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando ya una persona viene a ser parte del reino, dice, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Entonces volvemos a lo mismo, Dios conoce el corazón de todos, entonces a Dios no se le puede engañar,
Y uno se pregunta muchas veces, ¿por qué este sí? ¿Por qué este no? Por aquel cómo andaba de mal y yo pensé que no tenía solución esta persona. Y vemos de repente que viene a los pies de Cristo y su vida es transformada. ¿Por qué? Porque Él conoce el corazón. Según nosotros ponemos a dos personas juntas y nosotros conforme a nuestro juicio decimos, no, esta merece más o esta es más fácil que venga a Cristo o este es el... Pero Él conoce el corazón. Entonces, conforme el corazón es que se recibe, ¿verdad? El versículo 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El creer en Jesús y permanecer amándole, aún en los sufrimientos y dificultades de este mundo, causa automáticamente que el Padre sienta un amor especial hacia aquellos que confían en su Hijo. Sí, la Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, toda la gente, por eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, pero la realidad es que hay un amor especial por aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, por lo tanto, Jesús nos dice aquí que Él no tiene que estarle, o sea, parafraseando lo que está diciendo Jesús, que Él no tiene que estar insistiéndole al Padre que conteste nuestras oraciones, pues el Padre, por amor a los creyentes, lo hará con gusto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y amamos a Jesús, el Padre también con gusto, ¿verdad? Automáticamente nos ama a nosotros y no es algo que Jesús tiene que estar insistiendo, rogándole, sino automáticamente el Padre siente ese mismo amor por nosotros. Versículo 28 dice, salí del Padre y he venido al mundo otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Salí del Padre. Jesús, dice la palabra, que pues siempre ha existido, ¿verdad? Él es Dios, aunque hay algunos que dicen que Jesús fue creado, ¿verdad? Que Jesús no es Dios o es un Dios más chiquito, pero la palabra de Dios nos dice algo diferente. Dice, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Si vino al mundo, pero era tiempo de regresar a su gloria, a donde Él siempre ha existido. Entonces, en el principio era el Verbo era con Dios, estaba con Dios, y no solamente estaba con Dios desde el principio, sino el Verbo es Dios, y está hablando de Jesucristo. Vino a este mundo a cumplir una misión, pero era tiempo de regresar, y por eso está hablando todas estas palabras con los discípulos antes, ¿verdad?, de ir a la cruz y morir crucificado. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos, para aquellos que no creen que Jesús es Dios, o que Jesús siempre ha existido, o que Jesús es una creación, estos versículos hablan claramente de que Jesús es Dios y que Jesús siempre ha existido al lado del Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 29 dice, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. O sea, no hablas en sentido figurado lo que le están queriendo decir. Ahora, el versículo 30, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y vemos, según las palabras que oímos aquí, como que ya ahora sí les cayó el 20, como que ahora sí ya entendieron qué es. Pero eso a través del Evangelio vemos que varias veces, ¿verdad?, de alguna manera Jesús les aclaraba cosas y ellos decían entender, pero la realidad es que
solamente era el principio del entendimiento de lo que después les sería revelado a ellos, de cómo su entendimiento de las cosas del reino de Dios sería abierto. La verdad es que todavía no podían comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Y prueba de eso es que después lo dejaron y pasó lo de Pedro, que lo negó 3 veces. Entonces podemos ver que entendían poco, pero en realidad su entendimiento todavía estaba muy lejos de lo que se les sería revelado después cuando Jesús resucitó, y dice que sopló el Espíritu Santo sobre ellos y les habló muchas cosas del reino. Ellos entendieron, y por eso los vemos en el libro de Hechos, que ahora con toda autoridad, con toda convicción, con toda entrega sirven a Jesucristo y predican el Evangelio, porque después de que Jesucristo resucita y se les revela a ellos y les habla, logran entender ahora sí verdaderamente lo que Jesucristo les estaba diciendo, y por eso ahora no dudan aún en dar sus vidas por el Evangelio. Versículo 31 dice, Jesús les respondió, ¿ahora creéis? La fe de ellos era una fe inmadura, la realidad. La fe de todo creyente lleva un proceso de crecimiento, y ellos estaban a punto de comenzar a pasar por ese proceso, pues habían estado al lado de Jesús y Él los había protegido, pero ahora se quedarían solos por unos días. Entonces, tenían a Jesús al lado, ¿verdad? Todo problema Jesús lo enfrentaba, les ayudaba, pero había un momento que venía en el cual iban a estar solos sin Él. Iba a empezar ese proceso de su fe, ¿verdad?, como creyentes en Cristo. Segunda de Corintios 10:15 dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Sí, la fe lleva un crecimiento. Obviamente comienza con creer en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo y solamente en Él hay salvación. Pero en realidad nuestra fe lleva un proceso, vamos conociendo más de Dios. Por eso es tan importante la relación personal, porque es solamente a través de esa relación verdadera y personal con Cristo que tú le vas conociendo y tu fe va creciendo y haciéndote más fuerte, ¿verdad?, en el caminar con Él. El versículo 32 dice, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Es necesario que la palabra de Dios se cumpliera. Y vemos que lo que iba a pasar, ¿verdad?, cuando arrestan a Jesús y ellos se van cada quien por su lado, es algo que ya la palabra de Dios lo había profetizado. Y Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Vemos también que Jesús ahí en Juan, en las enseñanzas que teníamos, habla de que era el buen pastor de las ovejas, ¿verdad? Y dice que el buen pastor su vida daba por las ovejas, y es lo que estaba a punto de hacer Jesucristo. Pero ya se había profetizado, se había dicho que cuando el pastor fuera herido, sus ovejas iban a ser esparcidas, y es lo que vemos que sucede. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se cumple, y esa es la confianza que tenemos que tener tú y yo, ¿verdad? Que la palabra de Dios se cumple y las promesas que Jesús ha dicho se van a cumplir. Por eso es digno de toda confianza. El Padre siempre estuvo con Jesús durante su misión aquí en la tierra, excepto por el momento en la cruz cuando todo nuestro pecado cayó sobre Él. Sí, Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí,
lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A través de Juan también vemos que el Padre siempre estaba con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús hacía la voluntad del Padre. Pero lo cierto es que hubo un momento en que la presencia del Padre se separó, ¿verdad?, del Hijo, cuando todo nuestro pecado cayó sobre Él, ¿verdad? Y eso fue lo que Jesús, porque muchos dicen que cuando Jesús oraba y decía, si se puede que pase de mí esta copa, como que tenía miedo de pasar por lo que iba a pasar, pero Él no tenía miedo de sufrir lo que iba a sufrir. Él a eso había venido, porque como dice un comentarista, si Pedro estuvo dispuesto a pasar eso, si Pablo pasó por todo eso, si Santiago pasaron por todo lo que pasaron, ni modo que ellos tuvieran más valor que Jesucristo, ¿no? Lo que Él era ese momento en el cual iba a ser separado de su Padre, cuando todo nuestro pecado cayera sobre Él. Fue el único momento donde el Padre separó su presencia de Él. Y ahora sí, para terminar, el versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Sí, aquí vemos un llamado a confiar en su palabra. Y hoy más que nunca, hermano, yo te invito, son momentos difíciles y se van a poner peores. Y nuestra seguridad está en su palabra. Digo, se oyen muchas cosas. Y muchas veces si nosotros no nos agarramos su palabra, si no estudiamos su palabra, si no nos agarramos de ella, somos confundidos, entramos en temor, entran inseguridades y vamos a ser llevados de un lado a otro. Y digo, estos son momentos que más que nunca que tú y yo como hijos de Dios nos agarremos de su palabra, que nos metemos a leer, a buscar, a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad, porque son momentos donde se van a oír muchas cosas y la palabra de Dios vemos que dice que en los últimos días se levantarían, ¿verdad?, muchos con faltas enseñanzas, con muchas otras cosas, lejos de lo que la palabra verdaderamente está diciendo. Y lo que a ti y a mí nos va a sostener es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos dice lo que Dios quiere y nos anticipa lo que va a suceder para que estemos preparados y para que no nos agarre de sorpresa. Pero nosotros tenemos que confiar en su palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio aún de perder la vida, nosotros podemos tener paz. Porque nuestra esperanza no está basada aquí. Sabemos que esta vida se va a acabar. Esteban, cuando lo mataron, decía que veía los cielos abiertos. Yo no puedo asegurarlo, pero yo pienso que él ni ha de haber sentido la muerte. Y es que la paz de Dios es algo verdadero. La paz de Dios, cuando tú te pones a pensar en una tragedia, en un dolor, en un sufrimiento, dices, no puedo pasar por eso, no quiero ni imaginármelo. Pero cuando llegue ese momento, vienen fuerzas. Si tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, vienen fuerzas que tú y yo ni nos podemos imaginar para pasar ese momento. Pero vienen solamente de Él. Y por eso es que hay que estar en Él. Y estar en Él es estar en su palabra. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción. O sea, no esperemos que todo vaya a ser color de rosa aquí. Va a haber sufrimiento, va a haber dificultades. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces, nuestra victoria no es por nosotros, es por lo que ya Él hizo por nosotros. Confiar en su palabra requiere esfuerzo y valentía. Requiere esfuerzo y valentía. Josué dijo, 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Sí, requiere esfuerzo y valentía. Se nos ha entregado algo glorioso, es la salvación de nuestra alma, es pertenecer al reino de Dios, pero requiere esfuerzo y valentía, y más en estos últimos días. Tenemos que nosotros esforzarnos, tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, a pesar de que otros no quieran ir. Acuérdate que esto es personal. Josué dijo: decidan ustedes a quién servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces es una decisión personal. Él estaría con Josué, Él estaría con los discípulos, Él está con nosotros. Tenemos la misma promesa. Nuestra victoria está garantizada. Esto no es que a ver qué pasa. Está garantizada. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿En quién? En Cristo. Todo el que es nacido de nuevo, quiere decir el que verdaderamente tiene una relación con Cristo, el que verdaderamente Cristo es su Señor y su Salvador, tiene la victoria garantizada. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La victoria está garantizada para todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el que cree que Jesús es el Hijo de Dios vive para Él. Ya no vive para este mundo. Ya no se conforma a este mundo, sino vive para Él. Entonces, hermanos, en esta mañana damos gracias a Dios porque tenemos su palabra, porque podemos meditar en ella, porque podemos confiar de que aunque los tiempos se pongan difíciles, nosotros tenemos la victoria garantizada. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Yo te invito que en esta mañana tú, ¿verdad?, abras tu corazón. Yo no sé qué el Espíritu Santo te haya hablado, pero dale gracias a Dios porque aún el estar aquí es una grande bendición. No sabemos cuánto tiempo, como van las cosas, se nos permita libremente reunirnos, ¿verdad? Están empezando con cosas chiquitas, ¿verdad? Que no puede ser esto, no puede ser lo otro, y realmente es un ataque a la iglesia, porque detrás de todo esto es el enemigo obrando. Y no nos debemos sorprender, ¿por qué? Porque la palabra lo dice. Pero va a llegar el tiempo en que no se nos va a permitir. Entonces, el estar aquí es una bendición. Gózate, gracias porque viniste. Digo, invita a alguien. Estamos teniendo las precauciones necesarias, pero la palabra de Dios se tiene que seguir predicando. Tenemos que seguir alabando y adorando a Dios. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Agradecemos, Padre, que nos has dado la bendición de volver a reunirnos aquí. Es un gozo poder estar compartiendo con mis hermanos aquí en persona. Sabemos que tú durante todo este tiempo nos has guardado y nos has permitido de alguna manera seguir, Señor, en tu palabra, en las oraciones por medio del Señor Internet, pero no se compara con poder estar aquí, Señor, juntos. Mi Dios, te agradecemos la bendición de poder hacerlo. Te agradecemos tu palabra que en esta mañana nos ha hablado, Señor, y nos hablas la verdad, Señor. ¿Para qué? Porque así como a tus discípulos les decías la verdad, nos hablas la verdad a nosotros, para que, Señor, nosotros sepamos que nuestra esperanza no es de este mundo, ni es para este mundo, sino es para la vida venidera, la vida eterna, a tu lado, en tu presencia por la eternidad, Señor. Te damos gracias, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad, a toda justicia, Señor, y que nosotros